Hola y bienvenido a Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos. Hoy continuaremos hablando sobre cómo fue dominada la Galia, este antiguo territorio celta, el cual ocupó lo que actualmente conocemos como Francia, Suiza y partes de Alemania. En el capítulo anterior habíamos hablado ya sobre los helvecios, una antigua población celta que se había embarcado en una larga migración a causa de las limitaciones de su territorio. Por cierto, si no has visto ese capítulo, te lo dejo por acá para que vayas a verlo. Esta comunidad, la cual estaba compuesta por varias tribus, tenía dos rutas para salir de sus dominios. Una, atravesando las tierras de otra población celta, los ecuanos, cruzando por un paso estrecho y desafiante, dominado por altas montañas entre el macizo del Jura y el río Ródano, y apenas apto para un solo carro. La otra opción era pasar por la provincia romana, un camino más llano y amplio. Este trayecto seguía el curso del Ródano, un río que separaba a los helvecios de otra tribu celta, los alogroges, y los cuales habían sido ya pacificados por los romanos. Ubicados en la ciudad de Ginebra, que por cierto todavía existe hoy día, conectaban a través de un puente con las tierras helvecias. Estos últimos, comandados ahora por Divicón, un veterano que había liderado a los helvecios en su victoria contra un general romano llamado Casio, pensaba que podría persuadir a los alogroges de dejarlos pasar por sus tierras, creyendo que podían guardar resentimientos contra los romanos. Pero si no, los forzaría a permitirse el paso. Con todo esto listo, fijaron el 28 de marzo como fecha para su partida. Es importante destacar que los alogroges habían sido ya dominados sobre el 121 a.C. por Quinto Fabio Máximo. Esto permite determinar que los romanos habían incorporado ya territorios celtas a la República Romana incluso antes de la llegada de Julio César, quien se encontraba en Roma. Fue notificado de que los helvecios intentarían cruzar por los territorios controlados por él, así que de manera inmediata partió hacia la ciudad de Ginebra. Con su llegada, ordenó a la provincia reunir el mayor número de tropas posibles, ya que en la Galia Ulterior solo había una legión. Además, mandó a destruir el puente cercano a Ginebra. Los helvecios, al conocer su llegada, enviaron embajadores para solicitar el permiso de atravesar por la provincia sin causar daño, argumentando que no tenían otra ruta. César, recordando que en conflictos anteriores los helvecios habían matado al cónsul Lucio Casio y derrotado a su ejército, no confiaba en ellos y temía que, si les permitía el paso, causarían estragos. Sin embargo, para ganar tiempo y reunir más tropas, respondió que lo pensaría y les pidió que regresaran el 13 de abril con una respuesta. Mientras tanto, con la legión que tenía disponible y con los soldados que llegaban a la provincia, mandó construir una fortificación, la cual iba desde el lago Lemán hasta el macizo del Jura, el cual separaba a los helvecios de los ecuanos. Mandó construir un muro de más de 27 kilómetros de largo y 4.7 metros de alto con sus respectivos fosos, con guardias intercalados para repeler cualquier intento de cruz. Cuando los embajadores regresaron en la fecha acordada, César les negó el paso, afirmando que según la costumbre romana, no podía permitir que atravesaran la provincia, y que si intentaban forzar el paso, deberían atenerse a las consecuencias. Según relata César, los helvecios frustrados intentaron aún así cruzar el Ródano en balsas y barcas improvisadas, incluso a través de las zonas menos profundas. Sin embargo, fueron repelidos rotundamente por el ejército romano, cual los hizo desistir de cruzar por esa zona. Sin otra opción que pasar por las tierras de los ecuanos, los helvecios buscaron la mediación de Dubnorix, un líder edo influyente entre los ecuanos y aliado de los helvecios por el matrimonio con la hija del ya muerto Orgetorix. Dubnorix, ambicioso y deseoso de poder, negoció con los ecuanos, quienes finalmente permitieron el paso de los helvecios, intercambiando rehenes como garantía de que no habría hostilidades. César no tardó mucho en darse cuenta de que los helvecios buscarían cruzar a través de las tierras de los ecuanos hacia la de los antones, las cuales estaban muy cerca de la de los tolosanos y que se encontraban bajo jurisdicción romana. Según él, vio un gran peligro al tener una tribu hostil tan cerca de las regiones fértiles de la provincia, por lo que dejando a su lugarteniente Tito Labieno al mando de las fortificaciones, regresó rápidamente a Italia, donde reclutó 2 legiones más y movilizó otras 3 que invernaban cerca de Aquileia, una ciudad ubicada en el nororiente italiano. Con estas 5 legiones cruzó los Alpes por la ruta más corta hacia la Galia Ulterior. Aunque algunas tribus intentaron bloquear su paso, César las derrotó sin mucho esfuerzo. Desde Ocelo, el último lugar de la Galia Cisalpina, en 7 días llegó al territorio de los Baconsos, en la Galia Trasalpina. Desde allí,
Condujo su ejército a las tierras de los aloroges y luego a las de los egucianos, los primeros más allá del Ródano, fuera de la provincia. Esto nos muestra la habilidad que tenía Julio César para defender los intereses romanos y movilizar recursos rápidamente. Además, destaca las complejas relaciones entre las tribus galas y Roma, y cómo la fuerza militar y la diplomacia se entrelazaban para asegurar la expansión romana. La sumisión de los aloroges en el 121 a.C. y su papel posterior en los acontecimientos relatados por César revelan cómo Roma iba consolidando su poder en las poblaciones celtas, integrándolas en su esfera de influencia y utilizando su posición estratégica en el Valle del Ródano para facilitar futuras campañas en la región. Ahora bien, mientras César avanzaba con su ejército, los problemas no tardaron en multiplicarse, porque los helvecios ya habían cruzado los desfiladeros y las fronteras de los ecuanos, dirigiéndose directamente al territorio de los Edvos, otra tribu celta aliada de Roma. Según César, su modus operandi era simple: arrasar cultivos, capturar prisioneros y dejar tras de sí una estela de devastación. Los Edvos, que habían sido leales a Roma, o al menos eso decían en sus cartas, enviaron emisarios desesperados a César rogándole ayuda. Detengamos a Osaka un momento. ¿No te resulta curioso cómo estas peticiones llegan con un complejo de drama? César, por favor, sálvanos. César, auxílianos. Es casi como si supieran que el ego del procónsul se alimenta de estas súplicas. Por supuesto, César, nuestro hombre de acción y de propaganda, no iba a quedarse de brazos cruzados. No porque tuviera un corazón generoso, claro está, sino porque cada uno de estos conflictos le ofrecía la excusa perfecta para justificar su presencia en la Galia. Defender a los aliados de Roma, sin lugar a dudas, sonaba muchísimo mejor en los informes al Senado que estoy buscando expandir mi propio poder político. Si esto te suena familiar, por supuesto no estás loco. Los políticos modernos hacen exactamente lo mismo. Siempre hay una razón noble por la cual invadir un territorio: derechos humanos, la instauración de una democracia, la búsqueda de armas nucleares inexistentes. Gringos. A estos se sumaron los ambarros, aliados y parientes de los Edvos, que también pidieron ayuda alegando que sus tierras estaban arrasadas, e incluso los alóbroges, que vivían en las cercanías del Ródano, se acercaron a César para suplicarle su protección. Con esta acumulación de súplicas y con los helvecios devastando todo su paso, César decidió que no podía quedarse esperando a que los invasores llegaran hasta los Santones, así que puso en marcha su plan. Los helvecios, mientras tanto, habían llegado al río Arar, un afluente del Ródano que, de acuerdo al relato cesariano, fluía tan tranquilamente que era difícil saber hacia dónde corría el agua. Estaban utilizando balsas y barcas para cruzarlo, pero César, siempre bien informado gracias a sus espías, supo que solo 3/4 partes del ejército enemigo había cruzado el río. Así que, en una jugada calculada, movilizó 3 legiones durante la noche, atacando la 1/4 parte de los helvecios que aún no había cruzado. El resultado, una gran masacre. Los pocos que sobrevivieron huyeron hacia los bosques cercanos. Aquí es donde entra todo el simbolismo. Este grupo de helvecios era conocido como los tegurinos, famosos por haber vencido años atrás al general romano Lucio Casio y haber humillado, por supuesto, al ejército romano. Para César, esto no solamente era una victoria militar, era un acto de venganza histórica, por lo que el cantón que tanto había hecho Roma fue el primero en caer. Pero César, por supuesto, no estaba satisfecho con una sola victoria. Buscaba perseguir y arrasar con los restantes. Los helvecios habían tardado 20 días en cruzar el río Arar con todo su ejército, construyendo balsas improvisadas, mientras que César lo hizo en cuestión de horas. ¿Cómo? Ordenó construir un puente, una obra que completó, según él, en un solo día. Alarmados por la rapidez de César, los helvecios enviaron una delegación liderada por Divicón. Su mensaje fue directo y desafiante. Estaban dispuestos a negociar la paz, pero si César prefería la guerra, que recordara las derrotas anteriores de Roma. César, como siempre, respondió con un discurso diseñado para los libros de historia. Primero, recordó todas sus ofensas pasadas y presentes de los helvecios, el intento de cruzar por la provincia sin permiso, las agresiones a los Edvos, los ambarros y los alobroges. Luego, con un toque de filosofía casi estoica, sugirió que la arrogancia de los helvecios no era más que una prueba de que los dioses inmortales los estaban preparando para una caída aún más humillante. Eso sí, dejó la puerta abierta para la paz, siempre y cuando los helvecios ofrecieran rehenes y repararan los daños causados. Divicón, que era su estilo, respondió que los helvecios no tenían la costumbre de dar rehenes, sino de recibirlos, un golpe bajo, pero efectivo. Aunque había asegurado ya victorias importantes frente a los helvecios, César enfrentó un desafío que ponía en jaque toda su campaña: el suministro de trigo. En las guerras antiguas, más que las espadas y los escudos, lo que realmente determinaba una victoria era el suministro de pan y agua, y César, como un líder pragmático, lo sabía muy bien. Por eso había confiado en los Edvos, quienes, después de tantos ruegos, habían prometido abastecer a las legiones. Sin embargo, el trigo no llegaba. Las excusas comenzaron siendo razonables: el mal tiempo, caminos inseguros, caravanas atascadas,
Pero a medida que los días pasaban y la situación empeoraba, César empezó a sospechar de que había algo más detrás de los retratos. Sus tropas, hambrientas y cada vez más vulnerables, empezaron a resentir la falta de alimento, lo que no solo afectaba la moral del ejército, sino que también limitaba su capacidad para moverse rápido y responder a las amenazas de los helvecios. Fue entonces cuando César, recurriendo a su red de informantes, se dio cuenta que el problema estaba en Dubnorik. Este era un líder edu con grandes aspiraciones políticas y estaba saboteando las campañas de César, ya que creía que si los romanos eran derrotados, tendría una oportunidad para consolidar su propio poder. En lugar de alinearse completamente con Roma, prefería mantener buenas relaciones con los helvecios, a quienes consideraba un posible aliado contra la creciente influencia romana. Además, había rumores de que había aceptado sobornos de los helvecios para obstaculizar los esfuerzos de César. Su objetivo era claro: si el ejército romano caía, él quedaría en una posición estratégica para liderar a los eduos como una potencia autónoma en la región. César, fiel a su estilo, manejó la situación con cautela, especialmente porque Dubnorix era hermano de Diviciaco, un aliado leal de Roma y amigo personal de César. Este es el único druida del que se tiene registro histórico con nombre propio. César entendió que estaba caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, Dubnorix era un traidor en potencia que merecía ser castigado con severidad. Por otro lado, su hermano, Diviciaco, no solo era un aliado valioso, sino que gozaba de gran prestigio entre los eduos. Castigar a Dubnorix de manera abierta podría alienar a los eduos y poner en peligro toda la alianza. Teniendo César las evidencias que culpaban a Dubnorix, llamó a Diviciaco para contarle la traición de su hermano. Este, completamente desbordado por la situación, se acercó a César en lágrimas en los ojos, abrazándolo mientras suplicaba con desesperación. Sabía que las acusaciones contra su hermano eran ciertas, y nadie sentía más dolor por ello que él mismo. Recordó cómo en el pasado, Dubnorix no tenía ni la más mínima influencia. Fue él, con toda su autoridad y prestigio, recordemos que era un druida, quien lo ayudó a crecer y a ganar el poder que ahora poseía. Un poder que, para su desgracia, su hermano había usado no solo para desacreditarlo, sino incluso para intentar socavar su posición. Diviciaco explicó que cualquier acción drástica que César tomara contra su hermano se interpretaría como una decisión influenciada por él, lo que dañaría su reputación y podría poner en su contra a toda la Galia. Cuenta César que, conmovido por la intensidad de las súplicas de Diviciaco, le tomó la mano y lo consoló, asegurándole que su amistad y lealtad eran demasiado valiosas para él. Por esa razón, decidió perdonar las ofensas cometidas por su hermano, tanto contra la República como contra su propia persona. No obstante, César no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje claro. Llamó a Dubnorix y frente a su hermano le reprochó sus actos, mencionando las quejas de su nación y las pruebas que él mismo había reunido, aunque le concedió el perdón, como un supuesto favor hacia Diviciaco, y advirtió que no toleraría más actos que generaran sospechas, y para asegurarse de ello, ordenó que supervisaran cuidadosamente todos sus movimientos. Por otro lado, presionó a los eduos con firmeza para que cumplieran con sus promesas. Debían demostrar su lealtad con acciones, no solo con palabras. Este relato que acabamos de escuchar es bastante interesante, pues no solamente muestra cómo se vivía al interior de la política celta, sino también deja ver cómo César busca exaltarse a sí mismo, mostrándose no solamente como un líder estratégico, sino también como un líder benévolo al perdonar a Dubnorix. Este episodio ha llegado a su final. No olvides suscribirte, dar like y dejar un comentario para que no te pierdas ninguno de mis próximos episodios. Y por sobre todo, no te pierdas este desenlace épico conocido como la Batalla de Vibrax.